El caso del día. En Puntos Cardinales. Y el caso del día nos lleva hasta la isla de Cuba. Allí se han aplicado una serie de medidas que el gobierno eh, tiene el propósito de aplicar para mejorar la economía y la situación de crisis y de escasez y desabastecimiento que se ha vivido en esa isla y se ha agudizado en estos últimos meses. Esto se ha llamado el paquete cubano. Bueno, pero antes de darle la bienvenida al invitado que nos acompañará en esta conversación, escuchemos un contenido preparado por nuestra productora Michelle Cabrera. El actual gobierno de Miguel Díaz-Canel anunció un nuevo paquete de medidas que busca frenar la crisis económica y promover la recuperación del país. Tras años marcados por la falta de alimentos, insumos médicos, una ola migratoria nunca antes vista y una crisis generalizada que ha afectado la vida diaria de los cubanos. El paquete de medidas consta de 75 acciones y fue anunciado por el exministro de Economía y Planificación, Alejandro Gil Fernández. Dichas medidas incluyen acciones dirigidas a la captación de divisas, la protección de las personas más vulnerables y a la flexibilización de los sectores productivos. El primer ministro cubano, Manuel Marrero, reconoció que no se ha hecho lo suficiente para el desarrollo de la economía. Además, mencionó que se espera un aumento en los precios del combustible, las tarifas de agua, electricidad, transporte y medicinas elaboradas en el país, al igual que la recuperación de varios flujos como las remesas, el ingreso de divisas y el impulso del turismo. En aras de incentivar la producción nacional, se reducirá el 50% el pago de aranceles y la importación de materias primas y bienes intermedios. Y en cambio se elevarán las tasas arancelarias a la importación de algunos productos cubanos. A los trabajadores de los sectores de salud y educación se les aumentará el pago de guardias nocturnas por años de servicio y por cantidad de trabajo. Especialistas en economía consideran que este paquete de ajustes en Cuba pueden acentuar la crisis a corto plazo y aumentar el descontento social. Algunos también dudan que estas medidas logren enderezar la maltrecha economía de la isla. Bueno, Michelle, muchísimas gracias por este resumen que nos pone en contexto para iniciar esta conversación. Y es que a propósito de la destitución del Ministerio de Economía de Alejandro Gil, ha ofrecido declaraciones justo antes de haber sido removido de su cargo. Vamos a ver qué dijo. Lo que estamos haciendo precisamente es por el bien del pueblo, es para enfrentar con nuestros propios esfuerzos las problemáticas que tiene la economía del país, para salir adelante por nuestros propios esfuerzos, y el pueblo en sentido general, la gran mayoría apoya y comprende que lo que estamos haciendo es necesario hacerlo, que es de una significación también para lo que hemos estado enfrentando en los últimos 3, 4 años con la COVID, con el recrudecimiento del bloqueo, con todas las medidas de asfixia económica. Aquí estamos gracias a qué, al apoyo del pueblo, aquí estamos gracias a qué, al apoyo de la juventud. Bueno, y para que nos dé más luces acerca de este tema, tenemos a nuestro invitado. Él es Raudiel Peña Barrios, jurista y politólogo y coordinador del Observatorio Legislativo de Cuba. Bienvenido, Raudiel. Bienvenido. Sí, buenas tardes a ambos y bueno, gracias por la invitación para conversar un poco sobre Cuba y este paquete de medidas, ¿no? A ver, lo primero es, las medidas las anuncia Alejandro Gil, pero Ujú. inmediatamente es removido del cargo. ¿Cómo se puede interpretar esa situación? Sí, es muy interesante. Mira, primero hubo un anuncio de estas medidas en la última sesión plenaria de la Asamblea Nacional del Poder Popular en diciembre de 2023 y en ese espacio hablaron sobre las medidas tanto Gil como el primer ministro Manuel Marrero Cruz. Desde ese entonces, digamos que se generó todo un ambiente en Cuba, sobre todo en los sectores más pobres de la población, a partir de, bueno, valoraciones, criterios que hicieron las personas, que generaron las personas sobre cómo iban a impactar estas medidas en su vida cotidiana, ¿no? Y el resultado Ujú. eh, no fue positivo. O sea. Luego, en enero, hay una reunión a principios de mes del comité, perdón, del Consejo de Ministros, y ahí nuevamente Gil Fernández habla
de las medidas y también habla sobre ellas Marrero Cruz y luego Díaz-Canel. Pongo esto en contexto porque, bueno, ya ustedes hablaron de la destitución de Gil como ministro de Economía, que también es bueno decir que era viceprimer ministro de la República, o sea, subordinado directo de Manuel Marrero Cruz. Y una primera interpretación que a mi juicio puede tener esta destitución es el hecho de que aún no hay consenso en la aplicación de todo el paquete de medidas y Ujú. en cómo se van a aplicar esas medidas. Ujú. Y entonces Ah, una forma digamos, de buscar consenso, pues es quitar del medio a aquellas figuras del Estado y del gobierno que podían tener determinada visión sobre la implementación de las medidas en los próximos meses en Cuba, porque ahora mismo la mayoría de ellas se detuvieron luego de un viaje que hizo Díaz-Canel por varios territorios del país, tanteando el terreno, ¿no? Tanteando un poco la situación. pero, a ver, para algunos economistas incluso se podría comparar lo drástico o el impacto que tendría en la ciudadanía este paquete de medidas económicas en Cuba con el paquete económico de reformas que está planteando Milei en la Argentina. ¿Está la población, tiene colchón, tiene aguante, capacidad de llevar este golpe a la población cubana? No, en lo absoluto. De hecho, sí, en mi opinión, yo creo que un elemento muy importante para que algunas de estas medidas no se hayan implementado hasta ahora, por ejemplo, el aumento del combustible iba a entrar en vigor el 1 de febrero y eso se detuvo, y el aumento de otras tarifas también iba a ser a partir del mes de febrero y también se detuvo esa medida. Yo creo que justamente el hecho de que primero, no hay un colchón, para utilizar la misma palabra que empleas tú, para que las personas puedan aguantar este paquete de medidas. Y segundo, que las autoridades cubanas, incluso el propio Díaz-Canel, realizó una gira por todo el país y tantearon el terreno y se dieron cuenta de que el nivel de disconformidad de las personas con este paquete de medidas es enorme. El gobierno se ha defendido, o las autoridades se han defendido, diciendo que no es un paquete neoliberal, que para nada es un paquete de ajuste económico, que para nada es un paquete que vaya a tener un impacto negativo en la vida de las personas. De hecho, se han, digamos, vanagloriado de que las primeras medidas que entraron en vigor fue este aumento de algunas prestaciones que benefician a los médicos y a los maestros, pero en realidad, como tú decías, las voces más autorizadas de la economía cubana en la actualidad, Pedro Monreal, Pavel Vidal, Mauricio de Miranda Parrondo, o sea, investigadores cubanos que residen fuera del país y que hacen investigaciones sobre la economía cubana, pues han alertado que efectivamente es un paquetazo. Incluso han llegado a decir que no tiene que ser adjetivado como neoliberal para que sus efectos Ujú. puedan ser considerados como neoliberales, ¿no? O sea, que Claro, porque lo que uno, conociendo esto muy por encima, pareciera una sinceración de los costos de producción en los servicios públicos. Es exactamente. decir, es Es no vender justamente eso. gasolina ni electricidad subsidiada, sino produciendo recursos de manera tal que esas empresas puedan tener una economía, digamos, sana. Pero para que eso ocurra, no tendría que haber unos cambios económicos previos dentro de esa sociedad donde se avanzara más en los derechos de propiedad, por ejemplo. Sí, lo que ocurre es que los cambios económicos que se han hecho en Cuba, yo te pudiera decir, tomemos como referencia el año 2011, que hay un congreso del partido donde Raúl Castro anuncia un conjunto de medidas económicas que luego se han venido implementando con avances y retrocesos, incluso algunas no se han implementado hasta el final. Se inserta en un contexto que es muy complejo. O sea, hay economistas que han evaluado que han evaluado la inflación de Cuba hoy en alrededor de un 400% del PIB. O sea, estos son datos extraoficiales porque los datos oficiales, algunos de estos economistas que te mencionaba anteriormente han considerado que están subvalorando la tasa de inflación real que tiene el país. Es un país en el que además hay un deterioro notable de servicios públicos elementales, que tiene que ver desde la prestación de servicios de energía eléctrica hasta el deterioro muy notable de la infraestructura que tiene que ver con los servicios de salud y educación. Entonces, sí, debería haber una ampliación de los derechos de propiedad, pero lo que ha ocurrido en realidad es que las reformas económicas o los cambios en el ámbito económico han estado sobre todo centrados en, digamos, abrir, o sea, generar cierta apertura económica, pero al mismo tiempo con un esquema de control muy fuerte. Entonces, Ahora, ese naciente sector privado
no adquiere toda la pujanza que es necesaria para echar a andar la economía. Claro, pero Raudiel Peña Barrios es jurista, es politólogo, además es el coordinador del Observatorio Legislativo de Cuba, y con él estamos conversando en este caso del día sobre ese paquete de medidas económicas que está aplicando el gobierno cubano. Pero esto no lo están haciendo por convicción, se ven obligados a tener que hacer este ajuste porque sencillamente es inviable mantener el sistema. Si se hace aguas el sistema, no pareciera necesario tener que romper esa camisa de fuerza que impone la ideología política. ¿Es posible liberar la economía, atraer la inversión y no romper con quizás los controles y el cascarón ideológico que lo envuelve? Idealmente, ese sería el ideal de las autoridades cubanas, o sea, generar cierta prosperidad económica, generar cierto crecimiento de la economía sin tener que hacer concesiones políticas mayores. Lo que ocurre es que a día de hoy la burocracia cubana, el aparato burocrático cubano, ese aparato ultra ideologizado en algunos aspectos, porque en otros no tanto, en otros son mucho más pragmáticos, que gobierna Cuba hoy basado en esta élite del Partido Único, del Partido Comunista y demás, pues lo que ha demostrado es que no es lo suficientemente capaz como para realizar reformas económicas que generen prosperidad, que generen crecimiento de la economía sin perder control político. Entonces, una profundización de las reformas, al menos en mi opinión, hay un sector de la élite que ve una profundización de las reformas como un riesgo en el ámbito político porque el país se les puede ir de las manos. Y además es un país donde ya la crisis social y política está tan agudizada, o sea, es tan estructural, que ya la élite también conoció de protestas masivas en las calles contra, o sea, por una situación en julio del 2021 que era prácticamente asfixiante para la sociedad cubana, que hoy sigue siendo asfixiante y que implementar este paquetazo de medidas lo hará más asfixiante aún. Ahora, Entonces, hay ahí un poco de temor también a que el país se les vaya sencillamente de las manos, ¿no? ahora, hay experiencias en el mundo. Esto lo hizo China a partir de 1978 con las zonas económicas especiales, y la verdad es que a China en materia económica el avance que ha tenido es muy grande. O sea que hay experiencia en relación con esto, ¿no? Se tiene como, digamos, está sobre la mesa estas experiencias para tomar decisiones. Sí, lo están. De hecho, las autoridades cubanas tienen un intercambio permanente, no solo con China, también con Vietnam. Claro. De hecho, en investigaciones que se han realizado sobre el caso cubano, para un sector de la élite es mucho más atractivo el modelo vietnamita que el modelo chino. Uh-huh. ¿Por qué? Porque el modelo vietnamita es un poco más similar al cubano, en el sentido de que es un país pequeño, con una población más o menos similar a la cubana en términos cuantitativos, quiero decir. Lo que ocurre es que tanto China como Vietnam han tenido relaciones económicas con Estados Unidos más o menos normales, que eso es algo que la élite cubana no ha logrado conseguir, que se intentó durante el acercamiento con Obama, pero no se logró de todo después cuando llegó Trump a la presidencia, y hoy ese acercamiento no ha ocurrido completamente, pero sí están en la Claro. mesa. Sí. Y por ejemplo, nosotros en el observatorio monitoreamos que en el año 2023 más de 15 delegaciones vietnamitas y cubanas intercambiaron sobre disímiles temas, desde reformas económicas Ahora, hasta colaboración en seguridad. este es un punto muy importante el que has tocado, Raudiel, porque China y Vietnam han logrado despegar económicamente con libertades económicas hasta cierto punto, entre otras cosas, gracias a tener de socios comerciales a los Estados Unidos. Sí, mira, sí, de nuevo es mi opinión, pero sí yo creo que cuando se produjo esta etapa, llamémosle del obamismo, ¿no? De las conversaciones y del diálogo con Obama en los Estados Unidos, un poco las expectativas de la élite cubana, sobre todo de Raúl Castro, era un poco eso. O sea, lograr cierto acercamiento económico Claro. a los Estados Unidos sin hacer concesiones políticas mayores. Muy bien. O sea, sin Ahora, perder el control político, que ese siempre ha sido digamos, el objetivo central del gobierno cubano. Raudiel, has hecho mención en 2 oportunidades a las protestas de julio de 2021. Me gustaría retomar ese tema después de la pausa, así que continúa con nosotros Raudiel Peña Barrios, jurista, politólogo y coordinador del Observatorio Legislativo de Cuba. Mientras tanto, Erasure, A Little Respect. Empezamos el año en su compañía. Circuito Éxitos. Caracas, Maracay,
Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Guarenas Guatire, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín. Circuito Éxitos. Melodías de siempre. Sonidos en primera fila.
El caso del día. En Puntos Cardinales. 4:37 de la tarde y seguimos explorando el caso del día dedicado al paquete de medidas económicas en Cuba, y continúa con nosotros Raudiel Peña, quien es coordinador del Observatorio Legislativo de Cuba. Y hablábamos, antes de irnos a la pausa, de esas protestas de 2021 en la que prácticamente ya la situación resultaba insostenible, y la cantidad de ciudadanos que salió a protestar a las calles lamentablemente terminó también en una ola masiva de represión y de detenciones, pero fue quizás uno de los momentos en los que la estabilidad del régimen cubano se puso más en entredicho, se empezó a cuestionar. Un par de años más tarde estamos frente a este paquete de medidas económicas que prometen ser un duro golpe para el bolsillo y la cotidianidad de los cubanos. ¿Cuál es el riesgo con respecto a las protestas y las manifestaciones? Bueno, el riesgo es elevado y yo creo que eso el gobierno lo sabe, ¿no? Sabe que un nuevo paquete de medidas que genere más deterioro en la calidad de vida de las personas, pues puede generar nuevas protestas. Yo entiendo que eso es algo que ellos ven en el horizonte, y que también un poco cuando Díaz-Canel realizó su más reciente gira por el país, se tomó en cuenta también, ¿no? La posibilidad de que se registraran nuevas protestas. Ahora, lo que ocurre es que hay dos grandes impedimentos para eso. Uno, como tú decías, la represión fue muy fuerte después del 11 de julio de 2021. Cuba tiene más de 300 personas sancionadas por el delito de sedición ahora mismo en sus cárceles. Hay organizaciones que han fijado la cifra de presos políticos en más de 1.000. Hay otras que son un poco más conservadoras y mencionan más de 700, pero en todo caso es una cifra elevada de presos políticos. Y también a partir de julio del 2021 el mecanismo represivo cubano se ha hecho más sofisticado todavía, en el sentido de que la vigilancia y la persecución, la criminalización de la sociedad civil, la oposición política ha sido mayor. Y muchos de los líderes de la oposición política y de la sociedad civil independiente, que escapa al control del Partido Comunista y del Estado, pues están fuera de Cuba y están haciendo, en la medida de sus posibilidades, acciones por la, por la democratización en Cuba, pero desde fuera. Y a eso hay que sumarle otro factor, que es también el uso de la migración como una válvula de escape para sacar presión a lo interno del país. O sea, Cuba desde julio de 2021 a la fecha, más de 500.000 de cubanos han salido Ahora, del territorio nacional. Y eso ahora, es una cifra importante claro. para Cuba. Ahora, Raudiel, por ejemplo, uno ve en el proyecto, en el paquete de medidas que no se implementó, por ejemplo, un aumento en las tarifas de los autobuses de 400 y 600%, un aumento en la tarifa eléctrica del 5%. Son aumentos muy grandes. Los combustibles iban a subir 550%. Entonces, claro, cuando uno ve un ajuste de tarifas de esa magnitud y uno piensa en los ingresos del cubano medio, ¿con qué van a pagar un aumento de tarifas de ese tamaño? Es prácticamente imposible que ellos puedan costear un aumento de esa magnitud, ¿no? Sí, absolutamente. Es como tú dices, el aumento eso es incosteable, pero también la situación actual para una buena parte de la población cubana ya es incosteable. O sea, las pensiones que reciben los jubilados y los pensionados cubanos, pues no representan ni siquiera, para ponerlo un poco en contexto, ni siquiera representan lo que cuesta, en Cuba le decimos cartón de huevos. Ujú. No sé cómo le dicen en Sí, Venezuela. sí. Un Sí, estuche un de cartón de huevos, huevos igual. un cartón de huevos en el mercado, en este mercado de las pequeñas y medianas empresas privadas que comercializan ese producto. O sea, no alcanza ni siquiera para comprar eso. Poco para ponerlo en contexto. Claro. A eso súmale, por ejemplo, que en la inflación cubana hasta hoy, el aumento del precio del combustible no había sido parte de ese proceso inflacionario. O sea, no era una variable que incidiera en la inflación. Cuando aumenten las tarifas del combustible, pues va a ser otro factor que va a ingresar en ese cálculo de la inflación. Raudiel, y has dicho que el gobierno ha intentado ganar tiempo posponiendo, por ejemplo, la entrada en vigencia de algunas medidas después de esta gira, que da cuenta o revela el descontento que hay y la
posible inestabilidad social que pueda generarse después de que entren en vigencia. Pero si no hay plata para los subsidios, ¿qué alternativas tiene el gobierno de Cuba? ¿Cuánto tiempo puede esperar? Mira, eso es un tema interesante porque ellos han planteado la posibilidad ya de no subsidiar productos, sino de subsidiar a determinadas personas. O sea, cambiar la lógica, cambiar la política de subsidios. Lo que pasa que, dada la situación que hay en Cuba hoy, incluso ese cambio en la política de subsidios genera o implica subsidiar a millones de personas, porque es tanto el deterioro económico y social que al final, aunque no subsidies productos y subsidies personas, vas a tener que subsidiar a millones de, de personas, valga la redundancia. Y lo que ocurre es que hay un déficit fiscal enorme. El déficit fiscal de Cuba está alrededor del 18% del PIB. Eso es público, dicho por las autoridades. Para que se tenga una idea, es el segundo déficit fiscal más alto del mundo, solo superado por Ucrania, que es un país en guerra, Y, el y dos- está por delante de muchos países que están en guerra. O sea, y en el 2023 tuvo una caída del 1 o 2%. exacto, exacto. Además, Y el crecimiento de este año no va a ser, o sea, tampoco se espera que la economía crezca mucho, por muy optimista que sea el discurso oficial. ¿Cómo van a financiar el déficit fiscal? También lo han dicho, es con la emisión de billetes, o sea, con la emisión de dinero, lo cual va a generar más inflación. O sea, eso es un hecho. Entonces, en ese contexto, lo único que va a pasar es que la capacidad de subsidiar del Estado se va a seguir deteriorando, la inflación va a seguir subiendo, eso es lo que han pronosticado los economistas que estudian Cuba, y bueno, seguirá el impacto económico. Lo que ocurre es que el Estado, o sea, el gobierno digamos, tendrá que optar entre dos posiciones, o subsidiar en la medida de lo posible, o que el país se les vaya o sea, se les vaya de las manos. Me refiero no a que van a haber nuevas protestas, ni mucho menos, no puedo predecir eso, aunque yo creo que el caldo de cultivo está ahí Ujú. para eso, pero el descontento popular seguirá aumentando enormemente. bueno, Raudiel Peña, el coordinador del Observatorio Legislativo de Cuba, ha estado con nosotros. Ya nos corresponde despedir, pero si pudiera ponerte en una posición quizás comprometedora, en 5 segundos. He visto opiniones de quien sugiere que podríamos estar en presencia de una perestroika en el Caribe. ¿Qué opinas? No, yo no creo que todavía va a haber una perestroika en Cuba. vale. Todavía. Bueno, Muy bien. pues despedimos entonces este análisis del caso del día, hablando del paquete de medidas económicas en Cuba, con las más recientes declaraciones del primer ministro cubano Manuel Marrero con respecto a este paquete cubano. Donde queremos rectificar las cosas mal hechas, es decir, las distorsiones, como le hemos llamado, reimpulsar la economía, pero lo que sí es importante, que todos comprendamos que esto marca un antes y un después. Bueno, Vamos a ver cuál es ese después, profe. así es. Y mientras tanto, vamos a escuchar a Terciopelados.